Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Ciérrese el sistema electrónico. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aseguró que las lenguas locales constituyen la mayor parte de las lenguas que se hablan en nuestro planeta, pero también, por desgracia, son las más amenazadas a desaparecer. Excluir las lenguas originarias significa coartar los derechos humanos fundamentales de quienes hablamos alguna lengua indígena. Pretender preservar las lenguas indígenas maternas no debe ser sinónimo de atraso ni motivo de discriminación en ningún ámbito de la sociedad. Por el contrario, un Estado que reconoce a sus pueblos originarios es un Estado que enaltece su historia. México es el país en el que convergen la mayor cantidad de las lenguas indígenas en América. Y hay alrededor de 21 lenguas que están en riesgo de desaparecer, y cuando éstas mueran, morirán con ellas la sabiduría de nuestros ancestros, su historia y su cultura. No es una cuestión de sentimentalismos, el reconocimiento al derecho natural e inherente de quienes nacemos en una cuna indígena. Es reconocer a quienes vieron llegar al conquistador y resistieron hasta estos días, aún contracorriente, la historia de nuestros antepasados. Es quedarse con tan solo una milésima de las riquezas de las grandes culturas saqueadas desde los conquistadores hasta los burgueses de esta actualidad. Si la UNESCO ha establecido fomentar la educación multilingüe, entendida por el uso en la educación de al menos 3 idiomas, ¿por qué no considerar la lengua indígena como un conducto de formación o aprendizaje en la educación de este país? De esto no habla la reforma educativa. Por ende, el Estado debe asumir la responsabilidad de preservar las lenguas indígenas. Aprovecho este espacio también para invitar a quienes, como yo, hablamos alguna lengua, a que no sintamos vergüenza. Hablarlo es algo que debe enorgullecernos. Es para nosotros, la verdad, una gran resistencia todavía estar hablando en nuestras comunidades alguna lengua. Algunos creen que cuando lo hablan significa también dar a conocer su pobreza y su marginación. Y eso es una realidad, pero no significa que porque hablemos una lengua, ahora somos menos que otros. Nosotros creemos, los que aún lo hablamos, que este país, a pesar de la globalización, a pesar de su modernización, no es un delito, no es un pecado hablar una lengua indígena. Por el contrario, yo creo que preservamos gran parte de nuestra historia. Y hay todavía quienes en el gobierno, en los grandes, donde se toman las grandes decisiones, quienes todavía nos tratan mal, porque nos ven que hablamos una lengua. Cuando vamos a una unidad médica y el médico no nos entiende, cree que no sentimos dolor. Por eso es que mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano va a votar a favor, y cómo no hacerlo también, si lo ha propuesto nuestro compañero y amigo Ricardo Mejía. Nosotros debemos, compañeras y compañeros de esta Cámara, no solo aprobar este tipo de reformas, también debemos atender de a de veras que la pobreza de las comunidades indígenas hasta estos días se pueda remediar, que hagamos políticas públicas en favor de las mujeres y de los hombres que todavía resistimos en estos pueblos. Ahora quisiera aprovechar para saludar a la gente que me está viendo seguramente para decirles lo siguiente. Natiulas togonine, sandudisne, sanjakna, sanrit,
ziasa zosan yulasna, zosan nishin shisna. Nakte porque ni honasa gam nake nak na shao nak na nandaktana chendakna ponzit honasa ni lo sanatiulastogo tudisui yuskisho. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.